La noche estaba quieta, teñida de plata por la luna llena. El viento susurraba a través de la cerca de la capilla, trayendo el aroma del polvo y la lluvia. Un farol solitario se balanceaba junto a la puerta de la iglesia, crujiendo suavemente. Fue entonces cuando aparecieron dos sombras a caballo, altas como árboles, silenciosas como un juicio. Las gemelas Brooks. Sus botas tocaron el suelo al unísono. El porche de madera crujió bajo su peso al avanzar, con el sombrero bajo y la mirada oculta. Dentro, la hija del pastor cerraba himnarios, tarareando suavemente, sin saber que dos hombres, desconocidos para la misericordia, estaban a punto de cambiar su vida para siempre. ¿Nos llevan esta noche?, preguntó uno de ellos en voz baja y firme, casi como si rezara. Ella se giró, sobresaltada, con la respiración entrecortada por el miedo y la curiosidad. No estaban borrachos. No se reían. Estaban pidiendo, como hombres que piden salvación. Y bajo esa pálida luna tejana, sintió que el mundo se tambaleaba. Algo peligroso, algo divino, acaba de comenzar. El polvo flotaba en el aire como polvo dorado, reflejando la última luz del sol poniente. Dray cree que estaba tranquilo esa noche, ese silencio que hacía que cualquier sonido se sintiera más fuerte, el crujido de una mecedora, el suave tañido de la campana de la iglesia, el susurro del viento deslizándose entre los trigales. Hannah Grace estaba de pie en el pórtico de la iglesia de su padre, con las manos aún cubiertas de tiza del himnario. Miró al horizonte, donde el sol se fundía con tonos naranjas y violetas. Los domingos siempre terminaban así, suaves, sagrados y solitarios. Los habitantes del pueblo se habían ido a casa, su padre seguía dentro terminando las notas de su sermón, y el mundo parecía suspendido entre el cielo y el polvo. Estaba acostumbrada a la quietud. Hija única del pastor Jeremiah Grace, Hannah se había criado entre dos mundos, la santidad del púlpito de su padre y la vida alocada y silenciosa que vivía al otro lado de la cerca de la iglesia. Su madre había fallecido cuando era joven, dejándola con himnos en lugar de canciones de cuna, oraciones en lugar de cuentos para dormir. Y, sin embargo, a pesar de la silenciosa obediencia que marcó su vida, Hannah a menudo sentía inquietud. Más allá del cementerio, más allá del camino seco y el molino torcido, podía ver la línea de las colinas. Allí vivían los gemelos Brooks, Eli y Esre. El pueblo los llamaba los vaqueros gigantes, aunque nadie lo decía con cariño. Eran leyendas de un tipo más oscuro, dos hermanos que habían surgido de la nada, trabajaban para el ferrocarril, luchaban cuando era necesario y desaparecían en la pradera al terminar la lucha. Se rumoreaba que habían matado hombres. Otros decían que los habían salvado. Nadie lo sabía con certeza, y nadie se atrevía a preguntar. Hannah solo los había visto una vez, años atrás, cabalgando por el pueblo cuando era niña. Sus caballos eran más altos que cualquiera que hubiera visto, con las caras medio ocultas bajo las anchas alas de sus sombreros. Incluso entonces, algo en ellos había hecho que su corazón latiera de forma diferente, como una canción medio recordada, hermosa y peligrosa a la vez. Una ráfaga de viento le arrancó el pelo, sacándola de su memoria. Se giró para cerrar la puerta de la capilla justo cuando la voz de su padre resonó desde dentro. «Cierra, Hannah. La tormenta llegará pronto». «Sí, padre», dijo ella suavemente. Pero al bajar del porche, volvió a mirar hacia el horizonte. La luz se desvanecía rápidamente, y a lo lejos, creyó ver movimiento, dos siluetas oscuras contra el sol poniente. Jinetes. Grandes. Moviéndose despacio, con paso firme, como si pertenecieran a la tierra misma. Se le erizaron los pelos de los brazos. Algo en su interior le susurró que entrara, cerrara las puertas con pestillo y olvidara lo que había visto. Pero otra voz, más tranquila y profunda, le dijo que se quedara. Así que ella permaneció allí, con el corazón latiendo con fuerza bajo su sencillo vestido de algodón, observando cómo los dos jinetes se acercaban, sus siluetas acentuándose en la luz ámbar. Para cuando se dio cuenta de quiénes eran, ya era demasiado tarde para dar media vuelta. Los gemelos de Dray Creek cabalgaban directamente hacia la iglesia. Y aunque todavía no lo sabía,
Esa noche rompería todas las reglas que le habían enseñado sobre el pecado, la salvación y la extraña misericordia del amor. La linterna de la iglesia titiló al cambiar el viento, esparciendo polvo por los escalones. Hannah se quedó paralizada en la puerta, con el pulso acelerado mientras los jinetes aminoraban el paso. El sonido de los cascos se desvaneció en la quietud del crepúsculo. Ellie y Ezra Brooks desmontaron en silencio. Sus botas golpearon el suelo con un golpe sordo, tan fuerte que hizo temblar las tablas bajo sus pies. Eran más altos de lo que recordaba, y también más anchos. Años de sol y trabajo habían tallado sus rostros en piedra, pero sus ojos reflejaban algo inesperado, no peligro, sino cansancio. De esos que viven en los hombres que han visto demasiado. Su padre apareció detrás de ella, todavía con la Biblia en la mano. «Buenas noches, chicos», dijo con cautela. «El servicio terminó hace horas». Ellie se quitó el sombrero, con la voz tranquila, profunda como un trueno antes de la lluvia. «No vinimos a orar, pastor. Solo estábamos de paso». Ezra asintió a su lado, sin decir nada. Su mirada se detuvo en la puerta de la iglesia, luego en Hannah. Ella sintió una caricia, silenciosa pero segura, y bajó la vista rápidamente. «La casa del Señor está abierta a todos», dijo su padre, aunque su tono denotaba advertencia. «Pero los problemas acechan fuera de esas puertas». El labio de Ellie se torció, casi una sonrisa. «No traemos problemas, Señor. Solo, escuchamos». Se hicieron a un lado y se sentaron en las escaleras de la iglesia. El silencio que siguió se sintió extraño, vivo. Hannah no sabía si quedarse o huir. Podía sentir la inquietud de su padre, su mano apretando la desgastada tapa de cuero de su Biblia. Después de un momento, se volvió hacia ella. «Vete a casa, Hannah. Yo terminaré de cerrar». Ella asintió, pero sus pies vacilaron. Algo en los gemelos despertó su curiosidad, su quietud, la forma en que el mundo parecía más pequeño a su alrededor. Cuando finalmente empezó a caminar por el sendero polvoriento, sintió que la seguían con la mirada. No se atrevió a mirar atrás. A la mañana siguiente, todo el pueblo hablaba. Alguien había visto a las gemelas Brock cerca de la iglesia al anochecer. Alguien más afirmó haber estado preguntando por la hija del pastor. Por la tarde, los rumores se habían convertido en advertencias. «Esos hombres están malditos», dijo la señora Langford en la tienda. «¿Viven demasiado lejos de la gracia de Dios?». Hannah intentó ignorarlo, pero esa noche, mientras el viento traía el crujido de la vieja cerca de su padre, no pudo evitar recordar la mirada en sus ojos, cansada, inquisitiva, casi humana. 2 días después, los volvió a ver. Era tarde, después del ensayo del coro. La luna estaba alta, pálida y fría. Estaba recogiendo su chal cuando oyó pasos afuera. «Señorita Grace». La voz era baja y familiar. Se giró lentamente. Los gemelos estaban bajo el roble, las sombras se movían con la luz de la linterna. Ellie dio el primer paso, con el sombrero en la mano. «Te oímos cantar esta noche». Se le cortó la respiración. «¿Estabas escuchando?». Él asintió una vez. «El sonido se lleva este viento. Cantas como la clase de paz que hombres como nosotros no podemos escuchar». Entonces Ezra habló, en voz baja y áspera: «¿Nos llevarás esta noche?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y extrañas. Parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. «¿Llevarte?», susurró ella. Ellie apretó la mandíbula. «Canta sobre el cielo, sobre el perdón. Nos preguntábamos si hay lugar para hombres como nosotros, en lo que crees». El silencio que siguió se sintió sagrado. El viento se apaciguó. Incluso los grillos dejaron de cantar. Hannah tragó saliva con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza. «Solo canto», dijo en voz baja. «Es mi padre quien predica». Ellie miró hacia la torre de la iglesia y luego volvió a mirarla. «Quizás era a ti a quien necesitábamos escuchar». Y antes de que pudiera volver a hablar, se inclinaron los sombreros, se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad, dejándola allí de pie, medio asustada,
medio despierta, preguntándose por qué esas palabras se sentían menos como una pregunta y más como un comienzo. La lluvia cayó la noche siguiente, lenta y fuerte, empapando el polvo hasta que las calles se convirtieron en barro. Hannah estaba sentada junto a la ventana con su costura, fingiendo no escuchar la tormenta. Cada trueno hacía temblar el cristal, y con cada relámpago pensaba en las gemelas, en algún lugar del campo, sin nada más que sus caballos y sus secretos para mantenerse secas. Su padre leía la Biblia junto al fuego, las páginas crujían como hojas secas. Había estado en silencio toda la noche, demasiado silencioso. Cuando por fin habló, su voz era baja y pausada. «¿Viste a esos chicos otra vez, no?» Hannah se quedó paralizada. Sí, padre. Después del ensayo del coro. Cerró el libro y la miró a los ojos. «Son hombres peligrosos, Hannah. No te dejes engañar por su silencio. He oído historias. Peleas en los campamentos ferroviarios, un hombre muerto en Kansas, otro en Abilene que nunca volvió a caminar. ¿No parecían violentos?», susurró. Suspiró, mirando fijamente las llamas. «El mal rara vez aparece. Viene disfrazado de dolor, a veces incluso de encanto. Pero siempre deja cicatrices». Quería discutir, contarle cómo habían hablado, cómo sus palabras no se habían sentido como una tentación, sino como una confesión. Pero se quedó callada. Él no lo entendería. Cuando por fin amainó la lluvia, salió al porche. La noche olía a madera mojada y tierra. A lo lejos, más allá del cementerio, volvió a brillar un relámpago, justo lo suficiente para revelar un tenue resplandor anaranjado contra las colinas. La luz de una hoguera, tal vez. O de una linterna. Ella no podía estar segura. En su corazón, algo cambió, curiosidad o preocupación, no lo sabía. Pero fue suficiente para que susurrara una oración que nunca antes había rezado. «Señor, si están perdidos, muéstrame cómo encontrarlos». Al día siguiente, el pueblo huía de chismes. El herrero dijo que habían visto a los gemelos Brooks cerca del río, ayudando a un granjero a rescatar su carreta de la inundación. El tabernero juró haberlos oído rechazar una pelea. Y, sin embargo, por cada palabra amable, había dos más oscuras. «Los hombres así no cambian», murmuró alguien en la tienda. «Solo lo disimulan mejor». Esa noche, Hannah no pudo dormir. La tormenta había dejado el aire fresco y quieto, y por la ventana abierta se oía el lejano canto de los grillos. Permaneció despierta, mirando al techo, recordando la mirada de Ezra cuando le hizo aquella extraña pregunta. «¿Nos llevas esta noche?». No había sido lujuria. Había sido anhelo, del tipo que había oído en los sermones de su padre cuando hablaba de las almas que se alejaban demasiado de la gracia. Se levantó en silencio, se envolvió en un chal y se acercó a la ventana. La luna había regresado, llena y blanca, tiñendo los campos de plata. Sabía que en algún lugar, los gemelos también estaban despiertos. Desconocía sus pecados. Ni siquiera conocía su historia. Pero por primera vez en su vida, sintió una atracción más fuerte que el miedo, la necesidad de comprender que alejaba tanto a hombres como ellos de la luz. Cuando por fin volvió a la cama, el viento traía un leve sonido a través de la noche. Esta vez no era un trueno, sino algo más suave, un zumbido bajo, casi una melodía. Era el canto de unos hombres, áspero y roto, en algún lugar de las colinas. Y aunque no podía distinguir las palabras, sabía a quién pertenecían. Los gemelos Brooks rezaban, a su manera. Y no sabía si era a Dios o a ella. La mañana llegó suave y gris, con el suelo aún húmedo por la tormenta. La niebla se elevaba de la pradera como un soplo, serpenteando entre los postes de la cerca y desapareciendo en el cielo. Hannah se despertó temprano, antes de que su padre se despertara, con la mente agitada. La imagen de las colinas quemadas no la abandonaba, el lugar donde creía haber visto la luz de los gemelos bajo la lluvia. Se decidió antes de que la duda la detuviera. Reunió pan, un tarro de miel y 2 hojas de himnos que había copiado a mano, las envolvió en tela y las metió en su cesta. Dejó una nota en la mesa de la cocina que decía:
visita a la señora Collins. Regreso al mediodía, no era una mentira del todo, pero tampoco la verdad. El camino más allá del pueblo estaba tranquilo. Los pájaros cantaban desde las ramas mojadas y el aire olía a cedro y humo. Mientras cabalgaba su pequeña yegua, Clover, las colinas se elevaban ante ella, más oscuras a cada kilómetro. Al llegar a la vieja cerca que delimitaba la propiedad de los Brooks, dudó. La puerta colgaba torcida, medio rota, como si nadie se hubiera molestado en arreglarla en años. Más allá se extendía el rancho de los gemelos, un terreno accidentado, salpicado de cercas, un granero medio derrumbado y una cabaña con techo de hojalata que aún relucía por la lluvia. Podía ver a uno de los hermanos afuera, cortando leña, con el hacha subiendo y bajando a un ritmo lento. El otro trabajaba con un caballo, con voz baja y firme, calmando al animal con la paciencia de quien sabe lo que es ser salvaje. Ambos se detuvieron cuando la vieron. Eli fue el primero en hablar. «¿Perdió, señorita Grace?» Su tono no era brusco, solo sorprendido. Ella negó con la cabeza. «No, señor. Le traje algo». Ezra se acercó, secándose las manos en los vaqueros. Frunció el ceño, no con ira, sino con incredulidad. «La gente no suele traernos cosas». «Solo es pan», dijo rápidamente, extendiendo la cesta. «Y algunos himnos. Pensé que quizás te gustaría aprender la letra». Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Eli tomó la cesta con cuidado, como si fuera de cristal. «¿Has venido hasta aquí para eso?» «Supongo que sí». Bajó la mirada hacia el pan y luego la miró a ella. «¿Sabes lo que dirá la gente si te ve aquí?» Hannah lo miró a los ojos. «Me han juzgado antes». «Eso no cambia lo que es correcto». Un destello de algo se cruzó entre ellos, respeto, tal vez, o confusión. Entonces Ezra señaló hacia el porche. «Será mejor que entre, señora. El sol aún tiene su gracia después de la lluvia». Dentro, la cabaña era sencilla, madera tosca, olor a humo y aceite de silla de montar. Sobre la mesa había una Biblia, con las páginas desgastadas, aunque dudaba que alguno de los dos la leyera a menudo. Eli le sirvió agua de una taza de hojalata. «Construimos este lugar con nuestras propias manos», dijo en voz baja. «Nos llevó 2 inviernos, 3 peleas y una promesa de no matarnos». Ezra soltó una risita seca. «Todavía no estoy seguro de haber cumplido esa promesa». Sonrió a pesar suyo. Por primera vez, no parecían leyendas ni rumores, solo hombres intentando sobrevivir a una vida difícil. Cuando se levantó para irse, Eli la acompañó hasta la puerta. «Señorita Grace», dijo, con voz más suave, «no somos buenos hombres. Pero tampoco somos los peores». Ella sintió. «Entonces eres como todos los demás». «Es un buen punto de partida». La miró, el viento le azotaba el borde del sombrero. «¿Por qué viniste?». Dudó, mirando hacia el horizonte donde las nubes se dispersaban. «Porque a veces la fe no se queda en la iglesia, señor Brooks. A veces sale a buscar lo que le falta». Él no respondió, solo la observó montar su caballo y alejarse a través de los campos que se iluminaban. Y mientras ella desaparecía tras la cresta, Eli se volvió hacia su hermano, todavía sosteniendo los himnos doblados. Ezra preguntó en voz baja, «¿Crees que sabe lo que está haciendo?». Eli miró al cielo, donde la luz del sol comenzaba a atravesar la niebla. «No», dijo, casi para sí mismo. «Pero creo que es la primera persona que vino aquí, no para salvarnos, sino para vernos». La pradera brillaba dorada bajo el sol del atardecer, extendiéndose lejos y vacía, como una promesa demasiado grande para sostenerla. Habían pasado días desde la visita de Hannah al rancho de las gemelas, pero el recuerdo se aferraba a ella, el olor a humo y madera, el sonido de la risa silenciosa de Eli, la extraña calidez que persistió mucho después de haber cabalgado de regreso a casa. No había tenido intención de regresar, pero algo la llamaba constantemente. Quizás era lástima. Quizás algo más. Cuando por fin se encontró cabalgando de nuevo esa semana, no puso excusas.
Simplemente siguió la atracción que sentía demasiado fuerte para resistir. Los gemelos estaban arreglando sus asuntos cuando ella llegó, con las camisas empapadas de sudor y las mangas arremangadas hasta los codos. Ezra levantó la vista primero, protegiéndose los ojos con una mano áspera. Eli solo asintió, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. «¿Has vuelto?», dijo simplemente. «Traje clavos», respondió ella. «Pensé que te servirían». Se rió, suave y sorprendido. La hija del predicador trayendo herramientas a los pecadores. ¿Ese es un nuevo tipo de sermón? Trabajaron codo con codo hasta que el sol empezó a ocultarse, tiñendo los campos de cobre y rosa. El silencio entre ellos no era pesado, se sentía casi apacible. De vez en cuando, Eli la miraba, sus ojos reflejaban la luz como brasas. Ezra tarareaba mientras trabajaba, un viejo himno transformado en algo más áspero, más lento. Cuando colocaron el último poste, encendieron una pequeña fogata cerca del granero. Hannah se sentó en un tronco, rozando la tierra con la falda, observando las chispas que flotaban en la oscuridad. Ezra le entregó una taza de café de hojalata y, durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Eli finalmente rompió el silencio. De niños, nuestra madre cantaba en la iglesia. Decía que su voz podía alejar las tormentas. Atizó el fuego con un palo, y las llamas se encendieron. No funcionó. Las tormentas llegaron de todos modos. Hannah lo miró a través del humo. Quizás las tormentas no estaban destinadas a detenerse. Quizás estaban destinadas a sobrevivir. La mirada de Ezra se elevó hacia ella, tranquila y escrutadora. Hablas como si conocieras ambos tipos de personas. Ella sonrió levemente. Ya he tenido mi cuota de tormentas. Se quedaron allí sentados hasta que la noche se tragó el horizonte, el fuego tiñendo de oro sus rostros. La quietud los envolvió, lenta y cálida. Entonces, en voz baja, Ezra volvió a hablar. ¿Alguna vez te preguntaste si Dios se cansa de perdonar a las mismas almas una y otra vez? Hannah dudó. No, dijo al fin. Creo que solo se cansa de que la gente se rinda antes de que él termine. Los ojos de Eli se encontraron con los de ella a través de la luz del fuego, algo tácito se movía entre ellos, algo que no parecía pecado, pero tampoco parecía seguro. El fuego crepitó. El viento cambió. El olor a lluvia volvió a impregnar el aire. Hannah se puso de pie, con el corazón latiendo más rápido de lo que deseaba. Debería irme, dijo, aunque su voz la delataba. Eli también se levantó. ¿Sabes el camino de regreso? Ella asintió, pero no se movió. El espacio entre ellos se sentía frágil, cargado. Señorita Grace, dijo en voz baja, hay gente que nace limpia. Otros se pasan la vida intentando quitarse la suciedad. Nosotros somos de la segunda clase. Ella lo miró, conteniendo la respiración. Entonces quizá no sea tierra, susurró. Quizás solo sea el polvo del camino por el que aún caminas. Ninguno habló después de eso. Se giró hacia su caballo, el dobladillo de su vestido rozando la luz del fuego. Y mientras cabalgaba hacia la oscuridad, aún podía sentir sus ojos fijos en ella, dos hombres hechos de tormenta y dolor, y algo que se sentía demasiado cerca de la redención. La mañana del domingo llegó brillante y nítida, de esas mañanas que parecen más limpias de lo que se sienten. La campana de la iglesia sonó temprano, resonando por el valle, llamando a todos a rezar. Hannah caminaba junto a su padre, con pasos ligeros, pero con el corazón apesadumbrado. Cada paso sonaba como un secreto. Dentro, los bancos se llenaron rápidamente. El polvo flotaba bajo la luz del sol, y el aire olía a cera de vela y a inarios desgastados. Ella estaba sentada cerca del frente, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No miró a su padre cuando subió al púlpito, pero podía sentir su mirada fija en ella. Cuando empezó a predicar, su voz era serena, pero con un tono cortante. La tentación, dijo, no siempre viene con una pistola o una botella. A veces llega silenciosa. A veces tiene un rostro amable y habla de bondad y misericordia, pero su objetivo es el mismo, alejar a un alma de la luz.
La congregación asintió y murmuró su aprobación. Hannah permaneció inmóvil, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Sabía que el sermón no era para la multitud. Era para ella. Cada palabra dio en el blanco. Intentó no mirar hacia la puerta abierta, pero un movimiento le llamó la atención. Dos figuras estaban justo al otro lado del umbral, altas, con el ala baja del sombrero, silenciosas como una piedra. Las gemelas Brooks. Nadie más pareció notarlo. La voz de su padre se alzó, su tono cortante. El Señor prueba a sus hijos, dijo. Les preguntará qué aman más, su palabra o su propia voluntad. Y cuando llegue esa hora, los justos deberán elegir. A Hannah se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada hacia sus manos juntas, mientras el himnario temblaba contra su rodilla. Afuera, los gemelos no se movieron. Simplemente se quedaron allí, escuchando, como sombras contra el sol. Al terminar el servicio, la gente salió al patio, hablando del tiempo y las cosechas, como si nada sagrado acabara de decirse. Hannah se quedó, recogiendo las hojas de himnos que no hacía falta. Su padre se quedó junto al altar, con el rostro indescifrable. Finalmente, habló, ¿has estado en compañía de esos hombres? Se quedó sin aliento. No he. Se giró, con la mirada severa pero cansada. No mientas, Hannah. No es la primera vez que veo esa mirada en tus ojos. La misericordia es buena, pero la misericordia puede cegar. Quería decirle que no eran los monstruos que él creía. Que había visto algo bueno en ellos, algo que daba miedo, algo que valía la pena salvar. Pero no le salían las palabras. Necesitan que alguien crea en ellos, logró decir finalmente. Entonces deja que Dios lo haga, dijo, cerrando la Biblia. No eres lo suficientemente fuerte para el peso de sus almas. Ella permaneció allí, pequeña, en la habitación silenciosa, con su corazón retorciéndose entre la fe y el sentimiento. Esa noche, al apagarse las luces de la iglesia, se sentó junto a su ventana, contemplando las colinas. Se avecinaba una tormenta de nuevo, suaves truenos retumbaban sobre las llanuras. Pensó en los ojos de Eli a la luz del fuego, en la pregunta en la voz de Esre y en el modo en que las palabras de su padre le habían atravesado el pecho. Cuando un relámpago cruzó el horizonte, susurró a la oscuridad, quizás la fe no se trata de elegir un bando. Tal vez se trata de estar en el medio y no huir de ninguno de los dos. Y mientras la lluvia comenzaba a caer, supo que la paz por la que había rezado no llegaría pronto. No mientras su corazón aún estuviera dividido entre el cielo y la tierra salvaje que la llamaba. El viento arreció esa noche, frío y salvaje, trayendo el olor a humo antes de que nadie en el pueblo notara el resplandor. Hannah se despertó con el tenue brillo naranja en su ventana. Por un instante creyó que era el amanecer, pero entonces se oyó el crujido, la leña al partirse, el fuego rugiendo en algún lugar lejano, más allá de la cima. Se puso de pie antes de pensar. Su padre la llamó desde la habitación contigua, preguntando qué era, pero ella ya se estaba poniendo las botas, con el chal medio atado. Son las colinas, dijo con voz temblorosa. Algo se está quemando. Afuera, el aire nocturno estaba cargado de ceniza. La campana de la iglesia no había sonado, pero no le hacía falta. Sabía dónde estaba el incendio. Sabía qué tierra había llegado. El rancho de los Brooks estaba justo donde el resplandor ahora atravesaba la oscuridad. Su padre le gritó, pero ella no se detuvo. Los cascos de la yegua rasgaban el barro, el aire frío le mordía las mejillas. Mientras cabalgaba, el humo se espesaba, escociéndole los ojos, y el mundo se reducía a calor y miedo. Cuando llegó a la cima, el fuego estaba vivo e implacable. Las llamas arañaban el granero, y las chispas se elevaban hacia el cielo. El aire rugía como un ser vivo. Por un instante no vio a nadie, y entonces él irrumpió en la puerta, tosiendo, con la camisa rasgada y el rostro negro de hollín. La vio y se quedó paralizado. —¿Hannah? ¿Qué haces aquí? —¿Dónde estás, Re? —gritó. Eli se volvió hacia las llamas. Adentro, la viga le cayó encima. —No puedo. Pero ella ya corría.
El calor le desgarraba los pulmones, su falda se llenaba de chispas. Dentro del granero, el mundo era humo y ruido. Encontró a Ezra medio atrapado bajo un poste caído, mientras el fuego se acercaba sigilosamente. «Aguanta», dijo con la voz quebrada. Se agarró a una tabla, intentando levantarla, con las manos quemándose a través de la tela. La madera crujió, pesada como una piedra. Eli se tambaleó detrás de ella, agarró el otro extremo y juntos tiraron. Ezra tosió, jadeando mientras lo liberaban. Lo sacaron casi a rastras, en la noche, justo cuando parte del techo se derrumbaba, y las chispas estallaron como fuegos artificiales. Durante un largo instante, nadie habló. Los tres se arrodillaron en el suelo, mientras el fuego les iluminaba el rostro con destellos rojos y dorados. Ezra intentó sentarse, pero Eli lo empujó suavemente. «Quédate abajo, hermano. Estás respirando». Hannah juntó sus manos temblorosas, susurrando una oración que no se sabía de memoria. «Señor, líbralos. Salva lo que queda». El granero había desaparecido al amanecer. Solo el humo y el esqueleto carbonizado de madera se recortaban contra el cielo pálido. Ezra dormía cerca de la cerca, con la cabeza vendada. Eli se sentó a su lado, con el brazo envuelto en una tela, observando cómo se apagaban las últimas brasas. Cuando Hannah trajo agua, él la miró con ojos pesados pero claros. «No deberías haber venido». Ella sonrió levemente. «¿Y dejar que el fuego gane?». Exhaló, levantando apenas la comisura de los labios. «Lo salvaste». Ambos habrían hecho lo mismo. Él negó con la cabeza. «Para nadie más». El silencio se extendió entre ellos. El cielo se iluminó lentamente, bañando el mundo de un suave dorado. El humo se enroscaba a su alrededor como una cinta fantasmal. Entonces, en voz baja, Eli dijo: «Cuando quedé atrapado en ese granero, pensé en ti. Pensé que tal vez me había ganado el fuego. Pero viniste. Viniste de todos modos». Se arrodilló a su lado y le tocó la mano vendada. «Nadie se gana un incendio», susurró. «Pero quizá nos ganemos la oportunidad de salir de él». Por primera vez desde que lo conocía, a Eli se le quebró la voz. «Si aún quieres cantar», dijo en voz baja, «canta para mí ahora». Hannah miró hacia el sol naciente. Su voz tembló al principio, luego se tranquilizó, un himno de perdón, de misericordia que se abría paso entre las cenizas. Y mientras su canción se extendía sobre los campos humeantes, Eli cerró los ojos, no de dolor, sino de paz. Por ese momento, el fuego fue solo luz. La mañana llegó cargada de silencio, de esos que te hacen sentir como si el mundo estuviera esperando a ver qué harás a continuación. El humo aún flotaba en el aire, tenue pero persistente, ondeando sobre las colinas donde el fuego había quemado el rancho Urox hasta los huesos. Hannah estaba sentada junto a su ventana, con el himnario abierto en el regazo, sin leer. ¿Su padre no le había hablado desde la noche anterior? No después de que ella llegara a casa con hollín en el vestido y una historia que él no quería oír. Estaba de pie en la puerta, la luz del amanecer dibujaba las líneas duras de su rostro. «Has avergonzado a esta casa», dijo en voz baja y firme. «Todo el pueblo está hablando». Se giró, con un nudo en la garganta. «No hice nada malo». «Te metiste en un lío por esos hombres», dijo, interrumpiéndola. «Te marchaste en plena noche sin decir palabra. Te quedaste junto a ellos mientras todo el valle ardía». «¿Cómo se le llama eso, si no está mal?» «Lo llamo misericordia», susurró. Entrecerró los ojos. «Mercy no te pide que cambies tu nombre por ella». Las palabras la impactaron más de lo esperado. Él se acercó, con la voz más baja. «Si vuelves a cruzar esa línea, Hannah, ya no serás mi hija. ¿Me entiendes?» Se miró las manos, la pequeña quemadura en la palma, donde había levantado la viga de Ezra. Su voz temblaba. «Si el amor me cuesta tu bendición, lo pagaré». Se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí sin decir otra palabra. Esa noche, no pudo quedarse. La casa se sentía más pequeña que nunca, el aire cargado de juicio y silencio.
Empacó un chal, su Biblia y las mismas hojas de himnos que les había dado a los gemelos. Al amanecer, salió descalza por la puerta trasera, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies. El camino se extendía largo y vacío. Los pájaros apenas comenzaban a despertar, sus cantos suaves e inciertos. El mundo se sentía nuevo y roto a la vez. No miró hacia atrás, al campanario de la iglesia que brillaba tenuemente bajo el sol de la mañana. Cuando la primera luz se derramó sobre la cresta, pudo ver el rancho de los gemelos a lo lejos, un esqueleto de humo y ceniza, dos figuras moviéndose lentamente contra la tierra carbonizada. Ella siguió caminando. Cada paso se sentía más pesado, pero no se detuvo. Ni por duda ni por miedo. Al llegar a la puerta, Eli levantó la vista de donde estaba cortando leña, con el brazo aún vendado. La sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de algo más suave. No deberías haber venido, dijo con voz ronca. Ella sonrió levemente. No pude quedarme. Esdras salió de detrás del granero medio quemado, cojeando levemente, pero con vida. ¿El predicador te echó?, preguntó en voz baja. Hannah sostuvo su mirada. Me dio una opción. ¿Y esto lo elegiste?, preguntó Eli. Ella asintió una vez. Elegí lo que me pareció cierto. El viento se movía a través de los postes ennegrecidos de la cerca, suave y seco, llevando el leve aroma de las flores silvestres que comenzaban a crecer entre las cenizas. Eli la miró largo rato antes de hablar. ¿No tienes cabida en esta porquería, Hannah Grace? Se acercó con voz tranquila. Entonces lo haré florecer. Ninguno de ellos dijo una palabra más después de eso. El sol de la mañana ascendía, y los tres permanecieron en silencio, rodeados de humo, perdón y el leve sonido de algo vivo que regresaba a la tierra. Los días siguientes fueron tranquilos, interrumpidos solo por el ritmo del trabajo y el zumbido del viento en las llanuras. El fuego se había llevado mucho, pero no todo. Bajo la tierra ennegrecida, la vida volvía a florecer, brotes verdes brotaban entre las cenizas, tenaces y brillantes. Hannah se levantó con el sol, con el vestido manchado de polvo y las manos encallecidas por reconstruir lo perdido. Ya no pedía permiso. Simplemente hacía lo que debía hacerse. Eli trabajaba a su lado, con movimientos lentos pero firmes, con el brazo aún vendado por las quemaduras. Esdras, aunque cojeando, había empezado a reparar las vallas tabla por tabla. Hablaban poco, pero no hacían falta palabras. El silencio entre ellos ya no era pesado, se había convertido en algo parecido a la paz. Una mañana, mientras Hannah recogía flores silvestres cerca del arroyo, oyó pasos detrás de ella. Eli se detuvo a pocos metros, observándola mientras ataba el pequeño bulto con cordel. El aroma a tierra y humo flotaba entre ellos. «Plantas flores en las cenizas», dijo en voz baja. «¿Crees que las aceptarán?» Sonrió sin levantar la vista. Todo merece una segunda oportunidad. Incluso el suelo. Se agachó junto a ella, apoyando el brazo sano en la rodilla. «Suenas como tu padre». Ella negó con la cabeza. «Mi padre predica sobre el perdón. Yo solo intento vivirlo». Durante un largo instante, ninguno habló. El sonido del arroyo llenó el espacio, suave y constante. Eli miró hacia el horizonte, donde el granero quemado estaba a medio reconstruir. Cuando llegó el incendio, pensé que era un castigo. Pensé que tal vez eso es lo que nos pasa a los hombres como nosotros por sobrevivir demasiado tiempo. Hannah se volvió hacia él, con la mirada fija. ¿Y ahora? Dudó, la pregunta flotando entre ellos. Ahora creo que tal vez quemó lo que no valía la pena conservar. Ella le puso las flores en la mano, los pétalos temblaban con la brisa. Entonces no reconstruyas los mismos muros. El sol ascendía, extendiendo su calor sobre el valle. Desde la cima, podían ver el campanario de la iglesia tenuemente a lo lejos, con la campana brillando como una lágrima en la luz. Esa misma tarde, una figura apareció en el camino, alta, vestida de negro, caminando lentamente hacia el rancho. Hannah se quedó sin aliento al reconocer a su padre. Se detuvo junto a la cerca, con las botas cubiertas de polvo,
el rostro marcado por la fatiga y algo que ya no había visto antes, comprensión. Eli dio un paso al frente, listo para hablar, pero el pastor levantó la mano. No, dijo en voz baja. No vine a pelear. Miró más allá de él y hacia su hija, de pie bajo la luz del sol, con suciedad en sus manos y paz en sus ojos. Estás construyendo de nuevo, dijo. Ella sintió. Lo somos. Su mirada recorrió el terreno, los postes carbonizados, el granero a medio construir, las flores silvestres que empezaban a florecer donde una vez ardió el fuego. Su voz tembló levemente. Creí que te había perdido en las llamas. Hannah sonrió levemente. Sí, dijo. Pero lo que salió no se perdió. Por un momento, no dijo nada. Luego cruzó la puerta, sus botas crujiendo suavemente sobre el suelo quebradizo. Puso su mano sobre el hombro de ella, áspera y vacilante. Si hay fe aquí afuera, no puedo negarla. Eli los observó en silencio mientras el peso en su pecho se aflojaba con el viento. El pastor lo miró entonces en voz baja. Cuídala. Eli asintió. Nos ha estado cuidando. Y con esto, el anciano se volvió hacia el camino, dejando atrás el leve aroma a cedro y a perdón. Al caer el día, Hannah se quedó con los gemelos en la cresta, mientras la luz se extendía dorada sobre la tierra. El viento traía el sonido de campanas lejanas, suave y claro. Esdras se apoyó en la cerca, mirando el horizonte. Nunca pensé que el predicador pisaría nuestra tierra. La voz de Hannah sonaba tranquila. Dios tiene una forma especial de actuar donde se le necesita. Eli la miró entonces, la luz del fuego del pasado fue reemplazada por algo más firme. Tú también. El sol descendió, iluminando los campos. Por primera vez, Dry Creek volvió a sentirse completo, no sagrado, no puro, sino real. Y cuando los últimos rayos de luz tocaron las flores que crecían entre las cenizas, Hannah cerró los ojos y susurró, así es como se ve la gracia. El sol se alzó silencioso sobre Dry Creek, bañando el pueblo de un suave dorado. El humo ya se había disipado, arrastrado por el viento y el tiempo, dejando solo el tenue aroma a tierra tras la lluvia. Habían pasado semanas desde el incendio, pero la vida había recuperado su ritmo. La campana de la iglesia sonó, lenta y clara, llamando a las almas de vuelta al mismo lugar donde todo se había derrumbado. Hannah caminaba por el camino de tierra con el chal bien abrigado, dejando pequeñas huellas en el polvo con sus botas. Tras ella, las gemelas Brooks la seguían a distancia, cabizbajas, con el sombrero en la mano. No hablaban. Nadie lo hacía. El sonido de la campana era suficiente. Al llegar a la escalera de la capilla, se detuvo. La puerta estaba abierta, la luz del sol se derramaba sobre el desgastado suelo de madera. Dentro, la congregación susurraba, en voz baja, insegura. Su padre estaba de pie en el púlpito, con las manos entrelazadas alrededor de la misma Biblia que siempre lo había guiado. Por un instante, nadie se movió. Luego asintió. Un simple asentimiento, pero fue suficiente. Eli y Esdras entraron. La multitud se removió inquieta, pero la mirada del pastor se mantuvo firme. Todos son bienvenidos, dijo con voz serena, que se oyó por toda la sala. Incluso los que han caminado sobre el fuego. Las gemelas encontraron un asiento al fondo, en la misma fila donde solían sentarse los desconocidos. Hannah se sentó al frente y abrió su himnario. Le temblaban los dedos, pero la voz no. La primera nota se elevó suavemente, atravesando el silencio. La canción no era de la lista habitual, era nueva, una melodía que había escrito después del incendio. Una canción sobre la pérdida, el perdón y la extraña misericordia que a veces deja cicatrices. Su voz llenó la habitación, subiendo y bajando como el viento sobre la hierba. La gente empezó a escuchar de otra manera. Los susurros se desvanecieron, la inquietud se disolvió en silencio. Los gemelos inclinaron la cabeza, sus rostros eran indescifrables, pero sus ojos brillaban tenuemente a la luz de la mañana. Cuando terminó la canción, su padre cerró la Biblia sin decir palabra. Miró a su hija un largo instante, la paz en su rostro,
la fuerza en su quietud, y luego sonrió. Apenas, pero era real. Afuera, el aire volvía a ser cálido. Las colinas estaban verdes. El granero en el terreno de los Brooks estaba medio reconstruir, las cercas más rectas que antes. Cada rincón del mundo parecía tocado por un silencioso perdón. Ellie captó la mirada de Hannah al salir a la luz del sol. «Cantaste para nosotros», dijo. Ella negó con la cabeza. «Canté para todos nosotros». El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando el eco del himno por los campos abiertos. Ezra contempló la tierra, el cielo brillante e infinito sobre ellos. «Nunca pensé que la gracia pudiera sonar así», murmuró. Hannah sonrió suavemente. «Suena diferente cuando te lo has ganado». Los tres permanecieron juntos, la campana de la iglesia se apagó tras ellos y el día se extendió amplio y abierto frente a ellos. En Dry Creek, el mundo había ardido y florecido de nuevo. Lo que estaba roto no había desaparecido, sino que se había rehecho. Y mientras el viento llevaba su canción a través de la pradera, se decía que incluso los caballos salvajes se detenían a escuchar, porque en esa voz había algo demasiado raro para nombrarlo, algo que sonaba un poco como si el cielo encontrara el camino de regreso a casa. Gracias por ver. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más historias de amor y redención del viejo oeste. Hasta la próxima, conduce con cuidado y mantén tu fe en el polvo y el amanecer.